Este video es específicamente para esas personas que se quieren mantener en la región de Latinoamérica. Quieren conseguir un trabajo en banca, en e-commerce, quieren también ver qué hay en un startup. Por eso hoy vamos a abordar el stack, digamos que tradicional. Vamos a comenzar por un stack tradicional y después vamos a comenzar con un stack un poco más moderno. Llevo 7 años siendo data engineering y las empresas más modernas de verdad le cuesta mucho adoptar una nueva tecnología. Que haya salido inteligencia artificial no quiere decir que todas las empresas en Latinoamérica las hayan adoptado. Que haya salido DBT, por ejemplo, no quiere decir que todas las empresas lo adopten. Muchos modelos actualmente necesitan información, necesitan procesos de datos, necesitan procesos de migración de datos. No todo es inteligencia artificial generativa. También abordaremos ese punto, ¿no? Inteligencia artificial, ingeniero de inteligencia artificial, es un mito, es una realidad, de verdad lo están buscando, es muy ofertado, también lo abordaremos. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Voy a dividir este video en 5 partes. La primera parte es para hablar acerca del stack básico, el stack básico para mantenerte en la región. La segunda parte, el stack senior, para esas personas que buscan escalar en una empresa o aumentar simplemente sus ingresos. La parte 3, el stack internacional, por si quieres ver fuera de la frontera. La parte 4, para priorizar de acuerdo a qué área. Yo solamente voy a abarcar 3 áreas: la área de e-commerce, banca tradicional, y la área de startup, de lo nuevo, lo que se mueve, lo que está en la actualidad en Estados Unidos, Europa. Y por último vamos a hablar de AI Engineer. Es un mito, es una realidad, de verdad están buscando ese rol en Latinoamérica. Vamos a verlo. Nos vendieron que para el 2026 todo sería DBT, todo sería Rust, todo sería LLM, todo estaría automatizado, pero la realidad es muy diferente. Muchas empresas lo han migrado y lo dudo que lo migren. ¿Por qué? Porque están manejando millones y millones de transacciones al día, tienen una super corporación construida sobre eso. Así que este stack es para esas personas que quieren establecerse o conseguir su primer trabajo en la región. Es muy validado, muchas empresas lo buscan. De hecho, al finalizar, te voy a colocar un par de ofertas laborales para que veas que de verdad todavía se busca eso a pesar del boom de la inteligencia artificial. Comenzamos. Lo primero y lo principal, SQL y el modelado de datos. Para todo necesitas SQL y modelado de datos. Vas a sufrir mucho si no sabes leer un diagrama de UML o un diagrama de flujo. En la banca el modelado de datos es lo básico, y también el e-commerce. La startup no tanto porque buscan velocidad. De primero SQL y modelado de datos, un nivel intermedio, sí o sí lo necesitas. También necesitas Python a nivel intermedio, necesitas saber sí o sí para construir APIs, también dominar conceptos bases como Drive. Spark sí o sí. Scrum obviamente. En la actualidad ya muchas empresas lo adoptaron, ya es un estándar básico, al menos los protocolos, necesitas saber los protocolos. El Git también, igual que el Scrum, necesitas saber lo básico, pull request, cómo crear branch, jalar la data, actualizar tu branch. Necesitas esa habilidad. Azure Data Factory o Glue, AWS Glue, también básico. Algunas empresas ya comienzan a adoptar esa tecnología en la nube para nuevos productos. No seas un experto, pero sí que sepas o que conozcas. Y ETL. Obviamente el ETL necesitas todo ese conocimiento de migrar información de un lado a otro. Migrar archivos TXT, CSV, Excel a una base de datos. Puede ser MongoDB o puede ser relacionar como Postgre o MySQL. Aquí vas a practicar todo lo anterior. Vas a practicar modelado de datos, vas a practicar Python, vas a practicar Spark, vas a practicar Git y Scrum. Con esta habilidad de TL te va a dar una idea de cómo es un data engineer a nivel básico para una empresa. Por eso es muy recomendable este stack sí o sí, al menos para iniciar, al menos para entrar o encontrar ese primer trabajo como data engineer en la región de Latinoamérica. La idea es que te pongas retos a veces mucho más complicados. Una base de datos a otra, por ejemplo, SQL a MongoDB, de MongoDB a archivos Excel. Puede ser a veces que necesites enviar un reporte, por ejemplo, puede ser de una tabla o una vista SQL a un Excel. Entonces tienes toda esa experiencia, ¿no? Primero iniciando un Excel, limpiando toda la información, lo pasas a una base de datos, crea una vista sobre esa base de datos, unifica varias tablas en una vista y esa vista la creas como un reporte. Entonces, si te das cuenta, vas a practicar muchísimo, es muy complicado y es bueno que inicies con esa práctica. Obviamente, apóyate a la inteligencia artificial, solo no creo que consiga un recurso por allí que lo hagas así tan complejo. Sí o sí necesitas esa experiencia básica. Entonces, vamos a mostrarte una oferta de trabajo para que te des cuenta. Estas son las ofertas de trabajo para el semi-senior básico, ¿no? Si te das cuenta, tiene conocimientos en Python, conocimiento en Spark y dominio SQL avanzado. Ya lo demás es saber desarrollar, conocimientos sólidos en arquitectura y servicios. Es lectura nada más, ¿no? No te piden que crees algo, ¿no? En la otra oferta, si nos damos cuenta, igual, ¿no? Tratamiento de datos, o sea, con el ETL vas a saber ese tratamiento de datos. Y lenguaje SQL a nivel avanzado, claro, crear tablas, vistas, unificar, muchas cosas las puedes saber con lo que te acabo de decir.
Y obviamente el analista o integrador de datos, si te fijas, las empresas todavía no saben ese nombre, ¿no? Que es un ingeniero de datos, le dicen integrador de datos, pero básicamente lo mismo, ¿no? SQL, experiencia en ETL, Data Mart y Data Mining, que es lo que te dije de diferentes tablas, crear una vista, es básicamente ese concepto. Azure Data Factory, ¿no? Que te lo piden. Pero ya con eso, con lo que te acabo de decir, fácilmente puedes aplicar a cualquiera de estas, ¿no? Ahora vamos con el stack para senior. Ya conoces lo básico, ya conoces lo que acabo de hablar, ahora necesitas subir el siguiente nivel. Obviamente la seguridad y el data governance. Ya necesitas saber qué estás ingresando, cómo estás ingresando, si necesitas enmascararlo o no. La optimización de código es muy importante. La eficiencia, acuérdate que estás optimizando recursos. Es muy básico para saber cuándo hacer un join, cuándo hacer una agregación. La alta disponibilidad, los backups. En la actualidad muy pocas empresas requieren que el data engineer lo haga. Entonces allí te recomiendo es conocer simplemente por si te preguntan en alguna entrevista, sí, alta disponibilidad, sí, conoces esos conceptos. El monitoreo, alerta de incidentes es muy básico, muy básico. Necesitas saber leer dashboard, más que todo para saber o crear alertas, por lo menos Grafana, que es lo más actualizado. Puedes apoyarte de Grafana para entender alertas o documentarte un poco más, ¿no? Y ya tener una idea de qué es monitoreo, de qué es alerta y qué son incidentes. Obviamente, Event Drive y Kafka para esa arquitectura orientada a eventos. Hay muchas empresas que están migrando o tienen un nuevo servicio orientado a eventos. Entonces, es necesario que conozcas esos conceptos, que hayas trabajado con algo similar o de prueba y conozcas esa información. Ahora vamos a ver las ofertas de trabajo para senior, más que todo. 2 años de experiencia en ingeniería de datos, ya con esto lo deberías tener. SQL intermedio, Python para extracción, procesos ETL, BigQuery y DataProp, que es básicamente SQL, experiencia en modelamiento, o sea, aquí sí o sí te lo están pidiendo. En otra oferta de trabajo, más de 6 años, 5 años como Big Data, pero más que todo te piden para que sepas, conozcas todos esos conceptos avanzados, por decirlo así. La otra pide básicamente lo mismo, ¿no? Experiencia en ETL, manejo de Spark, SQL y Data Warehouse, que es conocimiento en general. Ok, ahora el stack moderno, el stack internacional, ¿qué están pidiendo a nivel global o en esas empresas unicornio, por decirlo así, ¿no? Si quieres trabajar en una empresa unicornio, ¿qué están pidiendo? Ok, Airflow, básico, sí o sí necesitas saberlo, ¿no? Para orquestación, Docker, Bash, Linux, sí o sí necesitas saberlo. Terraform, también necesitas conocer Terraform. No que seas un experto, ojo, esta tecnología no te piden que seas un experto, pero que sepas, que conozcas, que sepas que esas tecnologías existen, para qué se usan y por qué la están usando en esas empresas. El almacenamiento moderno, obviamente, es Snowflake, BigQuery, Databricks, todo es cloud. Ya muchas empresas tienen básicamente todo su stack en cloud y necesitas conocer y saber básico sobre cloud. Los ecosistemas especializados, obviamente MongoDB, Elasticsearch, que son no SQL, muchas empresas lo usan, como por ejemplo Rappi utiliza Elasticsearch, ¿no? Y si sabe Elasticsearch, obviamente es un plus, porque muy poca gente en la región sabe Elasticsearch. MongoDB, muchas empresas ya están adoptando MongoDB por su flexibilidad para monitoreo, para alerta, para guardar log, para búsquedas rápidas. Por eso sí o sí necesitas al menos saber estas dos tecnologías. Y DBT yo lo pongo como opcional. A nivel internacional no es que se use mucho. Mucha gente en LinkedIn o pseudos gurús te dicen, oye, esto es lo nuevo, úsalo. Yo no he visto que nadie lo exija y lo use en una empresa, nada, ¿no? Entonces quizás eso es moda, así que conócelo, pero dudo que en algún momento te sirva. En un futuro puede que sí te sirva, ¿no? Pero en la prioridad no creo. ¿Qué priorizar? ¿No? Según la industria. Recuerda que tenemos 3 industrias: la banca, el e-commerce y las startups. Ok, para la banca, obviamente la estabilidad, la regulación. Aquí sí o sí te piden conocer seguridad, data governance, modelado de datos, migraciones seguras, SQL avanzado y Scrum. ¿Por qué? Porque es tradicional, o sea, se manejan con estándares, con procesos que funcionan, procesos testeados, que han funcionado así y seguirá funcionando. Las startups obviamente necesitan es la agilidad y rapidez. Aquí real time y batch, ¿no? Con Kafka, lo orientado a eventos, la infraestructura como código, obviamente Terraform. Al menos conocer esos conceptos muy modernos: Cloud, Data Warehouse, Snowflake y Data BigQuery, Docker, Airflow y monitoreo de alertas, ¿sí? Sí o sí es muy básico para startup saber y conocer todo eso. Por ejemplo, yo no soy experto en Docker ni Terraform, pero conozco. A la hora de una entrevista o algo que me pregunten, yo digo, oye, mira, no es muy fuerte porque para eso hay DevOps, ¿no? Si es una empresa, bueno, que te paguen más. Si tú vas a hacer eso, mira, exige un salario, ¿no? Porque eso no le compete al data engineering. Bueno, el e-commerce, la escalabilidad masiva, ¿no? ¿Qué es la prioridad? Obviamente la escalabilidad. El Cloud Data Warehouse, porque recuerda que un e-commerce maneja mucha data regada, necesitas parsear, o sea, es mucha información. El monitoreo y arquitectura
orientada a eventos. Está además, si quieres apuntar a nivel internacional, necesitas el inglés. Sí o sí, está de más decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas ofertas, ¿no? Para esas personas que están apuntando alto. Si te das cuenta, piden el inglés, sí o sí, ¿no? Comunicación en inglés, SQL avanzado, experiencia con Data Warehouse, Snowflake, proficiente en Python, matemática y estadística, conocer, ¿no? Esto es muy específico, ¿no? Para este puesto. Hay otro, ¿no? Que se necesita, DataOps, que es básicamente orientado a serverless, o sea, a la nube. Experiencia con AWS, Azure, GPC, o sea, que tengas una, puedes aplicar fácilmente. Airflow, Spark, lo que les había dicho, ¿no? Inglés, obviamente inglés sí o sí lo pide. Entonces, debo ser IA Engineer. ¿Es un mito o una realidad? ¿Ese puesto existe o es tendencia simplemente? Porque saben hacer prompts, ya se creen IA Engineer, pero de verdad, ¿qué es un IA Engineer, no? O Decision de Engineer, o sea, ya la persona que no desarrolla como tal, como un Data Scientist los modelos, sino que con un modelo lo entrena o lo mejora. Para el AI Engineer, yo he pensado en tres caminos: el principiante, el senior y el independiente. El principiante es para esas personas que están comenzando, ¿no? Utilizar IA para acelerar el aprendizaje y dominar herramientas básicas, como Cloud, como Gemini, que necesitas acelerar tu proceso, necesitas pasar prompts para no quedarte en el pasado, para no simplemente ser obsoleto. Acelerador, que es el senior prácticamente, es esa persona que ya conoce, ya está en un nivel más o menos intermedio, necesita entregar más rápido para seguir escalando mucho más rápido, ¿no? Es esa persona que obviamente sí o sí necesita utilizar la inteligencia artificial, pero ojo, no son IA engineer, simplemente la utiliza. Y el emprendedor, esa persona que ya es data engineer, ya conoce, ya programa y necesita crear un producto propio, una empresa o algo así, ¿no? Tiene esa necesidad de escalar porque le gusta, le llama la atención, cree que hay un nicho, su empresa puede reventar, que lo utiliza para escalar muy rápidamente una empresa, un producto o un servicio. Entonces yo creo que el Data Engineer puede migrar. Si te das cuenta, utilizamos la herramienta, pero no somos IA Engineer. Vamos a ver unas ofertas. Por ejemplo, si te fijas en Interbank, esto es reciente, ¿no? O sea, esto es reciente. Hace unas pocas semanas, hace una semana creo que vi esta oferta. Están buscando Gen AI Observability, Gen AI Data Architect, Gen AI Ingestion Architect, Optimization Architect, Integration Architect. Todo es data engineer, pero con GenAI al inicio, ¿no? Pero básicamente es un data engineer. Data engineer de observabilidad, data engineer de arquitectura, de ingestión, de optimización, de integración, ¿no? Básicamente es un data engineer. Aquí hay una oferta de trabajo como sí, como IA engineer, pero si te fijas que te piden experiencia en agentes, en LLMs, LangChain, Yamain, que son frameworks ya validados, MCP, agent to agent, ¿no? Cuando dos agentes se comunican entre sí, cómo se hablan, cómo configurarlos, DevOps y MLOps, que es más que todo ya subir la infraestructura por ti mismo. Validación y monitoreo de agentes, desde integración, control de versiones de prompts, o sea, no es simplemente hacer prompts y ya. No, necesitas saber programar, necesitas saber cloud, necesitas conocer todo el stack moderno prácticamente. Memory Architect y Multi-Agent System. Es cuando optimizas la memoria. Por ejemplo, si el agente utiliza mucha memoria o muchos tokens, ¿qué hacer? ¿Cómo optimizar? ¿Cómo mejorar? ¿No? Y eso te lo están pidiendo. Si existe, nos estamos dando cuenta que sí existe, yo me equivoqué. Si existe ese puesto, pero exige, creo que es una mezcla entre el rol de Data Scientist y Data Engineer. Entonces lo unificaron y nació esta cosa, ¿no? Con lo nuevo, obviamente. Ya no estás creando modelos, ya no necesitas saber ese nivel de estadística, sino con lo que sabe Data Engineering puedes hacer un salto al tema de agentes. Básicamente lo que les quería hablar hoy, ¿no? Es no te sientas menos o no te sientas mal por no conocer la tecnología moderna. A veces ni las necesitas, a veces es pérdida de tiempo. Entonces optimiza a donde quieras apuntar. Si tú quieres apuntar a mejor salario, ya sabes qué hacer. Si quieres apuntar a un mercado internacional, ya sabes qué hacer o qué optimizar o qué aprender. No te dejes llevar por moda, no te dejes llevar por lo que la gente diga. Por ejemplo, nunca mencioné N8N. Creo que ese es otro rubro, ese es otro nicho. Se escapa totalmente de una empresa grande, de una empresa tradicional, de una empresa que mueve millones y millones de registros. Si quieres escalar básicamente en la región de Latinoamérica, yo te recomiendo esos stacks. A mí me han funcionado con inteligencia artificial. Bueno, aprender a ser más rápido. Es básicamente lo que te están siguiendo las empresas. No es simplemente que sepas programar, sino
que sea rápido. Así que nada, cuéntame en qué empresa trabajas, qué nivel tienes de seniority. De verdad las empresas aprovechan la inteligencia artificial. En tu empresa están utilizando inteligencia artificial como por ejemplo Copilot. Algunas empresas son muy reservadas y no lo dejan usar. Entonces, ¿cómo aprendes a desarrollarte? Para que no te quemes, ¿no? Entonces necesitas un proyecto paralelo. Déjenme un comentario, cualquier duda o consulta, ahí las estaré leyendo. Muchas gracias, hasta luego.